Muy buenas a todos, ¿qué tal? Voy a actualizar el vídeo que acabo de subir porque es que se ha colado lo que es la convocatoria del año pasado. Entonces lo voy a actualizar para que tengáis las de este año porque en Google todavía está vigente la del año pasado. Aquí tenéis lo que es la convocatoria, que ya pasó el plazo, ya acabó. Entonces ya todo el mundo que se ha matriculado tiene que saber que hay dos convocatorias en Castilla-La Mancha. La primera, que es el 26 de mayo, ¿eh? Y la segunda convocatoria, que es el 16 de junio, ¿vale? Fijaros cómo hay muy poco espacio de tiempo entre una y otra y lo que tenéis que hacer, que en caso que tengáis que subir nota, pues os presentáis a la segunda y si a la primera sacáis la nota que estáis buscando, pues ya no tenéis que volveros a presentar, ¿vale? Esto está dentro de la página web de la Comunidad de Castilla-La Mancha y aquí podéis ver todo lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de los exámenes. Tenéis el horario de la asignatura. El 26 de mayo tenemos para la parte de grado medio, ¿eh? Y el 16 de junio sería la segunda convocatoria de grado medio. Para grado superior se divide entre 26 y 27 de mayo. El 26 de mayo se hace la parte común y el 27 se hace la parte específica. Y luego ya también tenéis las de junio. O sea, ya tenéis todo montado, tanto las de mayo como las de junio, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a dejar con lo importante que son lo que es la guía de estudio, los temas más importantes que tenéis que estudiar en Castilla-La Mancha de la parte común. Bueno, vamos a ver la asignatura de lengua castellana y en la asignatura de lengua castellana los contenidos claves, lo más importante que tenéis que preparar son los siguientes. En primer lugar, la comprensión de texto. Van a dar un texto de actualidad, normalmente es un texto argumentativo. Y sobre ese texto vais a tener que decir las ideas principales, vais a tener que poner el tema, también os pueden poner a hacer el resumen del texto, poner la tesis del texto, ¿vale? Vamos a verlo también a la vez que estamos comentando los temas más importantes, vamos a verlo reflejado en un examen. Bueno, pues este es el de lengua castellana del año 2020. Tenemos un tema, un texto, pues este tema es un poco más antiguo, es del 2011. Y la primera pregunta que te hace de comprensión es el resumen en 5 líneas, ¿vale? Para ello tenéis que tener una buena técnica de resumen, no vayáis a copiar frases literales del texto ni vayáis a poner vuestra opinión, puesto que en el resumen es decir con vuestras propias palabras las ideas principales del documento, de forma bien redactada. Y luego el tema del texto, que es aquello sobre lo que se está debatiendo, el trasfondo del texto, aquello sobre lo que versa el texto. Pues este sería la pregunta de comprensión. Aquí ha caído el resumen y el tema. Bueno, vamos a la siguiente. Luego tenemos el bloque de caracterización de texto. Aquí tenéis que clasificar el texto según su modalidad del discurso, pudiendo ser argumentativo, narrativo, descriptivo, expositivo, incluso se pueden combinar las modalidades, ¿vale? Puede ser un texto argumentativo y expositivo. Luego clasificar según su ámbito de uso, si es periodístico, si es literario, si es humanístico, científico-técnico, ¿vale? Y luego las características lingüísticas que tenéis que ir comentando todos los aspectos del texto, lo que son las funciones del lenguaje que aparecen, su carácter objetivo o subjetivo, la sintaxis que maneja el texto, también el léxico que utiliza, ¿vale? Esto lo suyo es que tengáis una plantilla de cómo hacer un comentario lingüístico, que es distinto a hacer un comentario crítico. El comentario lingüístico se centra sobre todo en la forma, en cómo está escrito, mientras que el comentario crítico se centra más en el contenido, ¿vale? Bueno, luego tenemos la parte de morfología y sintaxis. Aquí os van a preguntar de manera combinada el análisis sintáctico, lo que es la función sintáctica, con la morfología, que es su categoría gramatical, si son sustantivo, adjetivo, verbo, porque no podemos confundir la morfología con la sintaxis. La sintaxis se refiere a la función de la palabra,
y la morfología a la categoría de la palabra y a cómo se ha formado. Vamos a verlo en el examen. Aquí está. Analice morfosintácticamente. Es una oración simple, pero tenéis que ir palabra por palabra diciendo su categoría y también su función. Es un análisis doble porque os requiere hacer tanto la morfología como la sintaxis al mismo tiempo. Y aquí habla sobre la estructura morfológica. Aquí tenéis que dividir las palabras en simple, derivadas, compuestas o parasintéticas y hacer el análisis. Terminable viene de termin, que sería el lexema. In sería el prefijo, morfema derivativo prefijo. La A, la vocal temática. Y ble, que sería el sufijo. Sería una palabra derivada formada por prefijación y sufijación. Pues lo mismo que he hecho con esta, con las demás. El bloque de comunicación, que aquí os pueden poner algo relacionado con el circuito comunicativo, código, receptor, emisor, y también os pueden poner algo de las funciones del lenguaje o las modalidades oracionales. Luego tenemos la pregunta que aquí, a diferencia de otras comunidades autónomas, no tenéis que redactar un texto argumentativo, sino que os preguntan de manera teórica las características de los textos argumentativos o las características de los textos narrativos, pero no tenéis que redactar uno. Y luego tenemos la literatura, que aquí preguntan siempre algo relacionado con los géneros literarios. Nos vamos aquí. Y aquí veis cómo dice, define y ejemplifique, da un ejemplo de metáfora, antítesis y personificación. Podéis inventaros cualquier metáfora. Y luego la 8, el texto expositivo, definición y características. Lo veis, es todo teoría, no tenéis que redactar ningún texto en Castilla-La Mancha. Bueno, para mi gusto es un examen que está por debajo de la media, es un poco más fácil de la media, ¿vale? Por tanto, no hay que tener miedo, hay que llevar bien preparado lo que es la parte de comentario de texto, lo que es saber hacer un resumen, el poner el tema, saber caracterizar un texto y luego el análisis morfosintáctico. Porque lo demás es más lógica que otra cosa. Todo el mundo sabe lo que es una metáfora, lo que es una antítesis, personificación. Texto expositivo, a poco que te lo leas vas a poder escribir algo sobre este tipo de texto. Bueno, vamos ahora a lengua inglesa. Bueno, en Castilla-La Mancha tenemos en primer lugar un reading, como en todas las comunidades. Y aquí el formato de pregunta es verdadero o falso y responder con tus propias palabras, ¿vale? No te limites a copiar literalmente el texto. Aquí tenemos el texto, que es bastante largo. Dice, el cambio de changing face, los cambios de cara de los personajes de videojuegos. Y es un texto bastante larguito, Fijaros todo lo que tiene. Habla sobre el mundo de los videojuegos. Luego las preguntas, tenemos la primera parte, verdadero o falso, y tienes que copiar la parte del texto donde se evidencie la respuesta, Si ves que es verdadero, la parte que te ha llevado a decir que es verdadero. Aquí sí podéis copiar. Luego tenéis el responder con vuestras propias palabras. Basando en la información del texto, respondéis con vuestras propias palabras. No vayáis a copiar literalmente. Bueno. Luego tenemos la parte de la gramática y el vocabulario. Yo aquí lo que he puesto es el vocabulario y aquí lo que os van a preguntar es que busquéis sinónimos dentro del texto. Aquí tenemos discover, descubrir. Tenéis que buscar un sinónimo en el párrafo 2. Tiene que haber un verbo que signifique descubrir. En el párrafo 2. Os vais al párrafo 2 y tenéis que ir leyendo para encontrarle el sinónimo. Por ejemplo, aquí tenemos find out, que es encontrar.
¿vale? Encontraron que los personajes son la mayoría. Entonces aquí, por ejemplo, tendréis que señalar que discover sinónimo es find out. Pues lo mismo tenéis que hacer con el resto. Correspond to, corresponder a, unrealistic, no realista, expand, increases, expandirse, incrementarse. Pues por ejemplo, vamos al párrafo 4 y vamos a buscar expandirse. Dice la tendencia hacia esta caracterización ha estado creciendo, ¿lo ves? Creciendo, grow. Pues eso sería crecer, expandirse. Bueno, pues luego tenemos, junto al vocabulario, tenemos el rewrite. El rewrite en Castilla-La Mancha es que os van a dar una frase para que la reescribáis con un conector. Normalmente aquí lo que tenéis que llevar bien preparado en esta parte son las oraciones condicionales, las pasivas, las concesivas con el conector although, los modales y los adjetivos, porque suelen poner rewrite con estos temas. Aquí, por ejemplo, unless es un conector que siempre va para las condicionales, va en presente simple, en afirmativa. Entonces, al menos que llueva, unless it rains, también ponemos la S de tercera persona, iremos a la playa. We will go to the beach. Dice, mi profesor de inglés dijo a mis padres la verdad. Mis padres fueron dicho la verdad por el profesor de inglés. Esto es una pasiva. My parents were told, hay que poner el verbo to be, were told the truth by my English teacher. Y esto es un estilo indirecto. El reporte de speech que no he puesto aquí también entra en Castilla-La Mancha. Hay que poner aquí reporte de speech. Pasar una frase de estilo directo a indirecto. No iremos a ver, no fuimos a ver la película anoche, Mari dijo. Mari dijo que ella no había ido, de pasado simple pasa a pasado perfecto. Acordaros que en el estilo indirecto los verbos siempre van un tiempo atrás. Entonces sería Mary said that they, que ellos hadn't gone, no habían ido to see a film the night before, la noche anterior. Last night pasa a the night before, la noche anterior. Para ello tenéis que estudiar bien el tema de los cambios del estilo directo a indirecto. Luego tenemos la parte del use of English, donde tenéis que completar los huecos con las palabras que están entre paréntesis. Aquí cae mucho sobre todo los tiempos verbales. Dice, aquí tenemos una condicional que es de tercer tipo, porque va con if más pasado perfecto. Por tanto, aquí habría que poner would have más participio. My friends wouldn't have failed the exam. No habría suspendido el examen si ellos hubieran estudiado. Aquí tenemos otra condicional, if más presente, pero va con want. El verbo want va siempre con to. Want to keep. ¿Vale? En este caso son los infinitivos con to e ing, que también suelen ponerlo. Esto va de tiempo verbal, el C, cuando va con yet, aquí hay que poner un present perfect. The parcel hasn't delivered. Hay que poner deliver en participio y como está en negativa ponemos hasn't porque es tercera persona. Por este tiempo, el año que viene, nosotros estaremos estudiando en la universidad. We will be studying. Es un futuro continuo para indicar lo que estarás haciendo en un momento concreto dentro del futuro. Hablar inglés muy bien es muy importante. Esto es el infinitivo con valor de generalización. Speaking English va con ing. Y aquí tenemos otra de tiempo verbal con un while que siempre va con un pasado continuo. Mientras los niños estaban jugando en el jardín, empezó a llover. It started to rain. Estas son las oraciones que van pasado continuo y pasado simple. La acción que va en pasado simple interrumpe a la que va en pasado continuo.
Y luego, por último, en Castilla-La Mancha también tenemos un writing. Aquí no te dan a elegir, es un writing bastante larguito porque te piden entre 100 y 120 palabras. Y yo el que me aprendería bien son el de los textos argumentativos, ya sea para dar tu opinión o para decir las ventajas y desventajas de algo en particular. En este caso, de los videojuegos. Para ello, como siempre digo, tener una buena plantilla, dividir el texto en 3 o 4 párrafos con una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión. Aprenderos frases hechas, lo que es frases introductorias a cada parte del comentario, que os viene muy bien tener esa plantilla para poder desarrollar el texto, sobre todo si tienes un nivel muy bajo. Vamos ahora al examen de matemáticas. Bueno, el examen de Castilla-La Mancha es uno de los más completos que hay y es bastante largo, ¿vale? Entonces, muchos alumnos no les suele dar tiempo a acabar porque preguntan de todo. Bueno, os vais a preparar lo siguiente, sobre todo lo que vais a ver aquí. Por un lado tenemos los problemas de sistemas de 2 o 3 ecuaciones, es decir, os van a poner un problema para que planteéis un sistema y lo resolváis. Un sistema con 2 o 3 incógnitas. Normalmente suele ser de 2. Luego también hay problemas con reglas de 3, ¿vale? La regla de 3 es directa o inversa. Y también pueden caer problemas con porcentaje y repartos proporcionales. Luego tenemos lo que es el apartado o módulo de funciones. Aquí en Castilla-La Mancha suele caer las funciones lineales y las cuadráticas, que son las más fáciles de todas. Vamos a ir viendo. El ejercicio número 1, esto es un ejercicio de un sistema de 3 ecuaciones, ¿eh? Fijaros, 3 ecuaciones, ya te lo está diciendo, con 3 incógnitas. Una para los manzanos, otra para las peras y otra para las cerezas. Yo aquí aconsejo que, aunque sea de 3 ecuaciones, que lo hagáis por el método de sustitución. Intentad no hacerlo por Gauss, porque por Gauss se lleva mucho tiempo. Luego tenemos aquí un problema con la regla de 3. Un problema de regla de 3, el ejercicio número 2. Luego tenemos aquí un problema de geometría en el plano, para hallar la ecuación de la recta, y luego también la ecuación de la recta paralela y el punto medio de una coordenada, el punto medio de los extremos A y B. Esto se da en el apartado de geometría en el plano. Y luego tenemos la parte de trigonometría. Trigonometría lo suelen alternar. A veces te dan ya el dibujo y otras veces tienes que dibujar tú la situación para luego, normalmente tienes que dibujar un triángulo para luego, a través de las razones trigonométricas, resolver uno de los lados, que a veces coincide con la altura, otras veces coincide con la longitud. Es que ya depende de lo que te pida. Luego tenemos el ejercicio de probabilidad. Aquí tenéis que estudiar el teorema de la probabilidad total, la regla de Laplace y la probabilidad condicionada, ¿vale? Aquí tenemos la función cuadrática, que se ve porque está elevada al cuadrado, y siempre preguntan para que encontréis el vértice. Y por último tenemos el ejercicio de estadística, con los parámetros típicos de media, moda, mediana, varianza y desviación típica. Aquí estadísticas suelen quedarse en la estadística 1. No suelen meterse en el análisis de 2 variables, lo que es estadística bidimensional. ¿Vale? Solamente se queda con una única variable. Bueno, para mi gusto, Castilla-La Mancha en general es un examen bastante completo. Te preguntan un poco de todo. Con lo cual, si no sabes mucho de una cosa, te puedes centrar en la otra y al final va compensando, ¿vale? Para mí el más difícil es matemática, el más fácil es lengua castellana. Bueno, en resumen, a los que os vaya a presentar en Castilla-La Mancha, intentad llevar bien los temas que acabamos de ver y me podéis preguntar lo que queráis dentro de la caja de comentarios, ¿vale? Yo voy a seguir subiendo guías de estudio de otras comunidades autónomas para aquellos que os presentéis en otras.
Y nada, mucho ánimo a todos, seguid estudiando y seguimos en contacto. Un saludo para todos.